El auge de la ultraderecha en estos tres países, Estados Unidos, Alemania y Francia, se expresa en un rechazo al belicismo, a los flujos migratorios, a la ideología de género, al deterioro de la calidad de vida y un largo etcétera. En Estados Unidos, esta cuestión llegó a los tribunales del país. En el caso de Donald Trump, estos grupos tienen, en el caso de Estados Unidos, un gran líder con mucha influencia, que fue presidente, que genera mucho ruido en todo el planeta, Donald Trump, y la situación, el futuro político de Trump incluso está en los tribunales, está ahora mismo discutiéndose en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Tiene, además de eso, que acudir a cada rato a los tribunales, porque tiene en 4 acusaciones 90 cargos graves. Y entonces ahí hay planteado un problema, porque la decisión de la Suprema Corte de Justicia tendrá, independientemente de cuál sea, importantes repercusiones. Porque la Suprema está bajo sospecha de ser pro-Trump, porque Trump designó una mayoría conservadora, ha habido cuestionamientos a la imparcialidad de este, a pesar de que todavía tiene un gran prestigio, respeto, pero los cuestionamientos son cada vez mayores. Y esos cuestionamientos se pueden ver acelerados precisamente por esta cuestión. Entonces, anular a Trump se puede ver como una forma de liquidar a un adversario político. En Estados Unidos esta cuestión se expresa de otra manera, igualmente peligrosa. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a eso que nosotros vimos recientemente en Texas. Hoy se está hablando del Texit, la posibilidad de que Texas se separe de la Unión Americana. Incluso vimos en días pasados la posibilidad de un choque militar a lo interno en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, el gobierno del estado, el gobernador del estado, Greg Abbott, ordenó colocar alambres de púa en la frontera de Texas con México para evitar el ingreso al país de migrantes ilegales. Además de eso, le ordenó a la Guardia Estatal que custodiaran la frontera. La Guardia Nacional, que depende del estado, del gobernador. Y entonces el gobierno federal protestó y dijo que eso era ilegal, porque la custodia de la frontera corría por cuenta de órganos federales. El gobernador de Texas no le hizo caso a la administración federal, y entonces la Casa Blanca llevó el asunto a la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema le dio razón a la Casa Blanca, pero el gobernador no le hizo caso a esa decisión. El gobernador no le hizo caso a una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces decretó un estado de emergencia, reforzó con la Guardia Nacional la frontera y argumentó que el país estaba siendo víctima de una invasión. La Constitución se refiere justamente a cierta facultad o facultades de los estados cuando hay una situación de invasión. Y el gobernador entiende que lo que está ocurriendo en la frontera con la llegada masiva de migrantes constituye una invasión.
El gobierno federal entonces le dio un ultimátum al gobernador de Texas. El gobernador de Texas no le hizo caso. Y entonces la Casa Blanca le dio un ultimátum, un plazo. Y se produjo una reacción de 25 estados de la Unión Americana que se solidarizaron con el gobernador Abbott. Una situación que no se había visto en mucho tiempo en la Unión Americana, con la posibilidad de un choque de fuerzas armadas dentro del territorio estadounidense. Ahora echémosle un vistazo a lo que ocurre en Alemania. En Alemania hoy se discute si ilegalizar o no al partido Alternativa por Alemania, un partido de la ultraderecha. Y vimos recientemente grandes manifestaciones en distintas ciudades alemanas en contra de Alternativa por la Democracia, obviamente promovida por sectores oficialistas. Lo que motivó esa movilización fue la información de que dirigentes de esta formación política se habían reunido para planificar deportaciones masivas de migrantes, cosa que solo se puede hacer si usted tiene el poder en las manos, que no es el caso. Ahora, la extrema derecha Alternativa por Alemania está promoviendo la salida de la Unión Europea, el fin del apoyo a Ucrania, el fin de las sanciones contra Rusia y la reversión de las políticas de descarbonización del país, que han provocado esas políticas, esa agenda verde, como le llaman, entre otras medidas, la movilización de los trabajadores y de los empresarios del sector agropecuario en Alemania y en buena parte de Europa, en donde además de las medidas para proteger el medio ambiente se han adoptado decisiones como la eliminación de los subsidios a las maquinarias, a los combustibles, y eso pues lógicamente agrava la situación de los productores del campo. Alternativa por Alemania entiende que Estados Unidos es una potencia extranjera, así se ha expresado, en el suelo alemán. Y a la luz de esto se deduce que a Estados Unidos le puede ocurrir en Alemania lo que le está ocurriendo actualmente en Irak. En Irak el gobierno está demandando la retirada de los militares estadounidenses del territorio iraquí. Si Alternativa por Alemania toma el poder en Alemania, entonces pudieran reclamar lo mismo, porque Estados Unidos nunca se ha retirado de Europa, no se retiró de Alemania, no se retiró de ningún país europeo donde tenía presencia antes de la caída de la Unión Soviética. Lo que hizo fue que reforzó su presencia con la ampliación de la OTAN. Y entonces, eso es lo que representa hoy en día Alternativa por Alemania, que está tomando fuerza en ese país y que se proyecta como la formación política preferida para ganar las elecciones, las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Y esto obviamente está generando preocupación en este país. Pero Alternativa por Alemania quiere unas relaciones más estrechas con Rusia, quiere unas relaciones más estrechas con China, y plantea incluso la participación de Alemania en los mecanismos de colaboración que lidera actualmente China. Recordar que Alemania tiene 2 años en recesión económica. Los productores, como señalé, agropecuarios, escenifican protesta. Alternativa por Alemania ha respaldado esa protesta.
Y bueno, pues este país ha hablado recientemente de un mundo multipolar como algo conveniente para todos los países. Y ahí, pues eso se entiende que hay una gran amenaza. En el caso de Francia, ¿qué ocurre en Francia? Bueno, que Emmanuel Macron, que lo definen como un pato cojo, porque no tiene mayoría en el Parlamento, tiene dificultades para empujar su agenda de gobierno. Macron ha perdido impulso político y hoy la organización de más arraigo, la de mayor aceptación, es la agrupación nacional que encabeza Marine Le Pen. Marine Le Pen ha ido girando hacia posiciones más moderadas, pero sabemos cuáles han sido sus posturas, que no coinciden en muchísimos aspectos con las políticas que se han estado impulsando desde el gobierno encabezado por Macron. Pero usted también tiene situaciones como esa que prevalece en Hungría, Eslovaquia, Países Bajos, en donde hay grupos de derecha bien poderosos. Los grupos occidentales que se autodenominan como liberales se sienten hoy con la suficiente autoridad para determinar quién es políticamente correcto o no. Sin embargo, todo este berenjenal que estamos observando en el mundo es la consecuencia de malas decisiones que han adoptado esos políticos que son correctos. Permítanme otra pausa, en breve retorno.